Uno de mis cuentos favoritos es La gente blanca de Arthur Machen. Considero que su prólogo es uno de los mejores escritos de toda la historia. En este sus personajes tienen una discusión sobre la naturaleza del mal y de lo que significa el pecado o ser un pecador. Está escrito de una forma mística, como si sus personajes fueran Tomás de Aquino y Sócrates teniendo una conversación de borrachos, y mostrándonos lo muy incultos que somos al considerar que algo tan mundano como un crimen es un pecado mortal. Y el resto del relato, pues, ahí está. Es una niña visitando el país de las hadas, y sinceramente, a mí me da igual. Bueno, no, también es igual de magnífico que el prólogo y nos muestra ejemplos concretos de cómo sería un pecador, para que luego no venga gente más lista que yo a decirme que soy un pendejo iletrado que no aprecia lo que tiene enfrente. Pero para mí, pasar de una charla de borrachos filosóficos a una niña visitando el país de nunca jamás es un gran bajón, y no tiene nada de interesante, a excepción de la parte en que un príncipe se disfraza de criada para descubrir los planes de una princesa, hasta que se entera que es una bruja y la terminan quemando. Esa parte sí me gustó. Que ya sé que gente más cultivada que yo le encontrará sentido, pero es que yo soy un pendejo que disfruta ver las películas de Resident Evil. No esperen mucho de mí. En este relato, uno de los personajes convence al otro de que los pecados, lejos de lo que cualquiera de nosotros podría pensar, son actos que pasan muy pocas veces. Porque lo que nosotros entendemos como pecados son sencillamente acciones que nos perjudican o que perjudican a otras personas, mientras que los personajes relacionan el pecado más a una naturaleza divina y ponen a los pecadores al mismo nivel que a los santos. En otras palabras, los robos, los asesinatos y demás no son considerados pecados porque estas acciones pueden ser cometidos por cualquier persona, mientras que para ser un santo o un pecador tienes que ser una persona excepcional. Alguien que esté por encima de las reglas de la naturaleza y que pueda cometer actos imposibles. En este relato, la maldad tiene otro significado distinto y lo que para nosotros es una persona malvada, como un empresario explotando a sus trabajadores o un esposo que maltrata a su familia, ellos los reducen a ser simplemente personas que no pueden controlar sus emociones y que dejan que sus instintos los dominen en lugar de ser ellos quienes dominen a sus instintos. Más cercanos a las bestias que a la maldad, porque como mencioné antes, la maldad como la santidad están relacionados con lo divino, y con divino se refieren a gente con la capacidad de hacer magia, o sea, convertir el agua en vino, por ejemplo, o partir el mar en dos. Eso es divinidad, pasarse por el culo las leyes de la física y cometer actos imposibles. Pero lo que diferencia a un pecador de un santo es que a uno le otorgan la capacidad de realizar estos actos, mientras que el otro consigue acceso a la divinidad por sus propios medios, y por consiguiente el hacerlo es una ofensa hacia Dios y un acto antinatural. Dos pecadores famosos serían Eva y Prometeo, quienes otorgaron dones divinos a la humanidad por sus propios medios y no porque una entidad superior se las haya entregado. En resumen, es un cuento magnífico y me encantaría poder analizarlo, pero desgraciadamente yo no soy tan culto y tampoco soy un experto en literatura inglesa. Así que si les interesa, aquí les dejo un análisis muy bueno que me encontré para aquellas mentes curiosas que quieran ahondar más en este cuento, del que me robé un concepto, por cierto. Me gustó mucho esta definición de pecado porque le da otra dimensión. Ya no es tan solo que cometas un acto que vaya en contra de la ley o que afecte de forma negativa a los demás, sino que ahora es un acto que va en contra de la naturaleza misma. Me gustaría mucho usar este nuevo concepto, pero hay un pequeño detalle. En el mundo real no existen actos antinaturales. Incluso los sucesos más improbables de los que se tenga registro son completamente naturales. No entendamos naturaleza como árboles, plantas, animales y vida salvaje, sino como todo aquello que sigue las leyes de la física. En la vida real no hay hombres volando ni gente llenando frascos desde botellas vacías. Así que no podemos utilizar pecado para describir acciones que vayan en contra de la naturaleza. Pero si cambiamos de contexto y en lugar de hablar de nuestro mundo físico hablamos de la sociedad, creo que podríamos utilizarlo. Porque un pecado es una ofensa hacia Dios, la palabra clave aquí es ofensa. Y yo no sé cómo piensan las entidades cósmicas, y si han leído a Lovecraft ya saben lo que pasa con quien intenta comprenderlas. Tan solo presenciar su existencia hace que cualquiera, por más cultivado o intelectual que sea, termine volviéndose loco. Nosotros somos mortales, así que nunca entenderemos por qué no sacrificar la pierna de una res a los dioses sea un pecado, pero
que ellos puedan procrear con toda la existencia creando monstruos que aterroricen a la gente no tenga nada de malo. ¿O por qué voltear a ver una ciudad en llamas sea un acto imperdonable, pero emborrachar a tu padre para abusar de él no sea visto de mala manera? A quienes sí podemos comprender es a los humanos, y podríamos dejarlo en que un pecado es una ofensa cometida a cualquier persona, pero reducir el pecado a una ofensa hacia el individuo lo haría muy banal. Hasta limpiarse el culo sería considerado un pecado, y le quitaría todo el peso de encima a la palabra. O sea, existe gente para la que ver una película doblada, escuchar reggaetón o ponerle piña a la pizza es un crimen contra la humanidad. Fuera de bromas o ironías, ¿ustedes se atreverían a decir que eso es un pecado? Esta definición de pecado vamos a atribuírsela a las personas, pero no a unidades o a cualquier particular, sino a grupos, asociaciones o colectivos de personas. No cualquiera, sino a las que compartan una ideología o un sistema de moral, porque los fans del Barcelona son un colectivo, y los fotógrafos también. Pero ellos no comparten moral ni ideología, son tan diversos como lo son las personas en el mundo. Y es que un pecado dependerá de la perspectiva, porque ya dejamos en claro que no son crímenes comunes. Y sí, nosotros podemos presenciar actos de maldad, pero eso no es algo que ofenda hasta lo más profundo de nuestro ser. Podemos sentirnos indignados, podemos sentirnos aterrorizados y muy mal por las personas que fueron víctimas de un atentado a su integridad. Pero en muy pocas ocasiones vamos a sentir que nos hierve la sangre, porque para sentirnos ofendidos debemos tener la noción de que estamos en un nivel de moral superior. Un pecado es un acto antinatural, o dicho de otra forma, la ruptura de una regla universal que no puede cambiarse. Pero en nuestras sociedades y con nuestra condición humana no existen reglas universales inquebrantables. Cada sociedad definirá lo que está bien y lo que está mal, y va a diferir de otras. Para algunas va a ser aceptable que, por ejemplo, un hombre tenga más de una esposa, mientras que en otras la monogamia es la ley. En unas sociedades está bien que tú puedas vengarte asesinando a quien mató a uno de tus seres queridos, mientras que en otras este acto está penado por la ley. E incluso ni siquiera se necesita que hablemos de leyes para poder hablar de lo que está permitido en la sociedad, ni remontarnos a tribus de hace 20.000 años. Tan solo retrocedamos un par de décadas en el pasado, en las cuales las mujeres no podían usar pantalones y los hombres no podían perforarse las orejas para ponerse aretes. Ninguna de estas acciones estaba penada por la ley, por lo menos no que yo sepa. Sin embargo, si veían a una de estas personas haciendo lo anteriormente dicho, la ridiculizaban y había rechazo social hacia su persona. Y sí, la misma sociedad, pero en dos épocas distintas, y lo que percibimos como algo aceptable es drásticamente distinto. En un sentido moral ideológico, no hay verdades universales ni contenido antinatural. Sin embargo, dentro de estas sociedades existen reglas no escritas que todo el mundo entiende, y que de ver un acto que rompa estas reglas, los integrantes de esta sociedad se escandalizarían. Tan solo pensar que alguien cometa estas acciones horrorizaría a quien forma parte de estas sociedades. Entonces, ¿qué es un pecado? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Quiénes son los pecadores? Todas estas preguntas dependen de la perspectiva, y lo cierto es que todos somos pecadores. No en un sentido bíblico, en el que nuestra existencia es impura y debamos expiar nuestros pecados con trabajo y oración, sino que para distintos tipos de colectivos, tanto extintos como presentes, ahora mismo estamos cometiendo actos que son imperdonables. Seguramente eres latinoamericano y lo más probable es que seas mestizo. Para alguien que cree en la pureza racial, tu mera existencia es algo que no debería suceder, porque mezclar etnias para ellos es pecado, o bueno, si tú eres mujer y trabajas para comprar tus propias cosas y tus planes son no tener hijos, habrá un montón de personas machistas a quienes tu mera existencia les incomode, pues no pueden concebir la idea de que una mujer tenga objetivos de vida distintos a los de ser ama de casa. O como dijo el Papa alguna vez, hay gente que se siente más indignada por verlo bendecir parejas homosexuales que por verlo bendecir empresarios, los cuales probablemente exploten a sus empleados, que en sus propias palabras, ese es un pecado todavía peor. No me malentiendan, la definición de pecado que él utiliza es muy distinta a la que yo estoy dándole en este video. Para él, el pecado sí es cometer actos en contra de tu prójimo. Entendamos una cosa, para las personas anteriormente mencionadas, que son racistas, homófobas y misóginas, el robo, el asesinato y demás sí les parecen actos abominables y crímenes graves, sin embargo para ellos no son un pecado. Porque no escandaliza todo su ser, no hace que les hierva la sangre, tanto como el mestizaje, mujeres audaces o la homosexualidad. Pero recuerden, cuestión de perspectiva, a otros colectivos esto no les parece un problema o un pecado o un crimen.
Pero, ¿de qué nos sirve saber qué es un pecado? Verás, muchacho, la razón por la que no hablamos de lo que le ofende a los dioses o a individuos es porque eso no tendrá repercusiones en nuestra vida. Ponle piña a una pizza o báñate en Viernes Santo, porque por muy ofendidas que se encuentren las personas a las que no les guste esa pizza o los dioses que hayan puesto eso como una ley universal, nada va a pasarte. Sin embargo, con los colectivos es distinto. Porque lo cierto es que como individuos, nosotros no llegamos muy lejos. Sin embargo, al asociarnos con otras personas, somos más fuertes, cazamos animales de mayor tamaño, sobrevivimos más tiempo al aire libre, tenemos acceso a mayores conocimientos y podemos tomar prestadas sus cosas. Y si al estar dentro de un grupo llegamos a cometer un pecado, nos expulsarán y terminaremos perdiendo acceso a todas las ventajas de vivir en grupo. Eso era en la prehistoria. Actualmente las cosas funcionan distinto. Ahora existen un montón de grupos, todos buscando obtener poder y mantenerlo. ¿Por qué? Pues porque las personas tenemos necesidades, problemas y buscamos formas de acceder a estos recursos. Tú solo, y por mucho que las películas te digan lo contrario, no puedes conseguir estos recursos o solucionar los problemas de tu comunidad. Es por eso que necesitas asociarte con otras personas para acceder a estos recursos, conocimientos y conexiones. Al final, el mundo no es tan distinto. Pero sí, porque ahora existen otros grupos y tienes que interactuar con ellos a diario, no como en la antigüedad en la que pasaban meses hasta que te encontrabas con otras tribus, y estos otros grupos tienen recursos que necesitas o tienen más poder que tú. Es por eso que si quieres ser escuchado por los demás grupos, tienes que reunir suficiente gente para que entiendan que tus necesidades en realidad afectan a muchísimas más personas y que sí son un tema importante. Abro este paréntesis para cagarme en los extrovertidos porque ellos sí tienen la capacidad de hacer conexiones y yo no, hijos de puta. ¿Y cómo entran los pecados dentro de este juego de poder? Pues como dije antes, cada uno de estos grupos tendrá su propia moral y sistema de creencias. En un mundo ideal, quienes están en el poder velarían por el bienestar de todos y actuarían de forma justa, pero nosotros somos humanos imperfectos y tendremos más simpatía por quienes nos caen bien. Es por eso que debemos preguntarnos cuáles son los pecados de las personas que se encuentran en el poder. En siglos pasados el racismo era muchísimo peor de lo que es hoy en día, tanto así que una persona negra podía ir a la cárcel incluso sin pruebas. Porque la mayoría de personas en los tribunales los veían como personas inferiores que cedían a sus instintos, pues eran unos salvajes que tenían el crimen en su genética. En este caso, el grupo en el poder tenía una moral racista y el pecado que te condenaba a la cárcel era no ser blanco. Y fuera de la ley, estos pecados se utilizan para justificar tratos crueles en contra de otras personas. Por ejemplo, aquí tenemos este asesino serial en Alaska quien se salió con la suya no por ser alguien brillante y metódico que no dejaba rastro, sino porque sus víctimas eran una población vulnerable, eran prostitutas y a la gente sus muertes no les escandalizaban, porque se supone que son personas moralmente incorrectas. A las personas correctas que llevan una vida correcta no les suceden esta clase de cosas. El grupo en este caso deshumaniza a quienes cometen actos inmorales y el pecado es ser prostituta. Si se preguntan para qué sirven los pecados, es para que entiendan por qué habrá gente que será más empática con unas personas y no con otras, y que entiendan que estas personas llegarán al poder y utilizarán sus influencias para proteger a los de su grupo, mientras utilizan excusas baratas llenas de palabrería para justificar lo que le pasó a quienes no forman parte del suyo. Como estas reglas universales eventualmente van a ser quebrantadas, porque no son leyes de la física, los grupos tienden a crear mecanismos para lidiar con personas a quienes no les importa su moral. Si quieren saber por qué existe un infierno o el motivo de la existencia del apocalipsis, es porque eventualmente alguien va a comportarse de forma injusta y nunca recibirá su merecido. Y para poder seguir viviendo sin volverse locos, solo queda imaginar que un día morirán y que terminarán ardiendo en el infierno. Obviamente, esto es para quienes son cristianos. Las demás personas tienen otra clase de infierno, como decir que aquellos que salen de fiesta todos los fines de semana son unos idiotas incultos que nunca conocerán la dicha de tener una vida tranquila y dedicada al conocimiento, o que la mujer que te rechazó un día volteará a verte y se sentirá arrepentida de haberle dicho que no a semejante machote. Y si están en el poder, pues te mandan a la cárcel o usan su influencia para que la justicia no actúe como debería. Y así como los pecados pueden hacerte más o menos querido por un grupo, también ser más o menos querido por un grupo va a alterar cómo perciben un pecado. Porque existen dos morales, una para mí y mis cercanos y una para todos los demás. Pues anteriormente el clero podía acusarte de ser un lujurioso por cometer un acto carnal y que eso es un pecado gravísimo porque solo los impuros se dejan seducir por tales tentaciones.
Pero si los descubrían yendo donde las putas, ahí la cosa cambiaba. Porque en lugar de admitir que cometieron una falta, se excusaban diciendo que ellos tenían que experimentar el pecado para prevenir a su gente de tales perversiones. Y actualmente las feministas llaman masculinidad tóxica cuando un hombre se comporta de forma prepotente y se deja guiar por sus emociones o tiene un ego frágil porque las críticas le afectan demasiado. Pero si una mujer hace lo mismo, entonces es empoderada, se está liberando de la presión patriarcal que la obliga a mantener la calma o no deja que los machitos le falten el respeto. Elon Musk es toda una girlboss. Nada más le faltó ser una mujer. La única razón por la que aún no se han quejado del término Karen es porque las personas afroamericanas la utilizan con mujeres blancas. Recuerden, amigos, cada grupo tiene dos morales, y siempre saldrán con una excusa barata a decir que las situaciones son muy distintas y que no debemos juzgarlos con la misma vara porque... X. Eso es todo de mi parte. Me despido de ustedes, tío.